Gracias por estar con nosotros. Esta es una edición especial de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Nos situamos en el andén, en la estación de la quinta temporada de nuestro programa, y para eso hemos pedido a nuestra productora Flor Quesada que nos acompañe y nos ayude en este recuento de Páginas Vivas, una fructífera travesía, convivencias, páginas, acontecimientos. Gracias, Flor, por estar en Páginas No, Vivas, muchísimas tu gracias a vos, programa. pues el programa mío y de toda la audiencia y creo que de la Benemérita Biblioteca Nacional. Creo que esto es un trabajo en equipo. Roberto, ya son 5 temporadas, son más de 106 programas producidos. Creo que ya eso pues marca un antes y un después de Páginas Vivas para la Benemérita Biblioteca Nacional. El mérito no es mío, el mérito creo que inicia desde la cabeza de nuestra institución con doña Laura Rodríguez y con cada una de las personas funcionarias y evidentemente con el peso que vos tenés como conductor de este programa. Evidentemente, un trabajo en equipo. Hoy están con nosotros también Vanessa Brenes y Cristian Arce, y en general el equipo de la Biblioteca Nacional. Es un momento de recuento y de iniciar una somera revisión de lo que fue esta quinta temporada de Páginas Vivas, que gracias a ustedes hemos podido llevar adelante. Iniciamos, Flor, con una figura de gran importancia en nuestro país, una figura que ha sido apóstol de la niñez, como es el doctor Carlos Jiménez, director del Hospital Nacional de Niños, quien fue nuestro primer invitado del programa. Así es, Roberto, y no en vano hablar de tal institución que hasta el día de hoy vela por cuidar a toda la niñez de Costa Rica y qué mejor manera de hacerlo que con su cabeza, el director de esta honorable institución, don Carlos Jiménez, que nos habló no solamente de esa trayectoria del Hospital Nacional de Niños, sino también de su misma vocación. Efectivamente, y podemos recordar esas palabras que pronunció en la ocasión descrita el doctor Carlos Jiménez sobre por qué su sensibilidad lo llevó a convertirse en un protector de la niñez en ese Hospital Nacional de Niños, que es un templo de nuestra democracia, de nuestro país, de nuestra identidad. Así es, nuestro segundo programa titulado Mascaradas, Fiesta, Pueblo e Identidad. Fiesta, pueblo, identidad. Rodrigo Muñoz, un entusiasta mascarero, un hombre de pueblo, amante de las tradiciones. En Fiesta, Pueblo e Identidad nos habló de las mascaradas, de esa tradición que él se empeñó en continuar o que se ha empeñado en que no desaparezca. Y tuvimos a Rodrigo Muñoz haciendo una maravillosa descripción de lo que desarrolla él. E incluso en el momento del programa había una exposición de mascaradas acá Exacto, en la Biblioteca Nacional. exacto. Igual Importante, rescatar ese aspecto, ¿verdad? Que vos decías anteriormente del amor hacia su pueblo. Y claro. creo que eso es lo que hace que sea tan viva esa parte de esta idiosincrasia costarricense y del folclore. Así es, Rodrigo Muñoz, un muchacho de pueblo, realmente. Así es. Nuestro tercer programa Sí, con el invitado Queens Duncan. cómo no. Legendario escritor costarricense, Queens Duncan, estuvo en Páginas Vivas y nos presentó su libro Raíces Vivientes, y el título del programa, que siempre tiene título cada uno de nuestras Páginas Vivas, es Tinta Negra, Trazos de Identidad. Un título bastante atrayente y que creo que ya desde ahí pues surge una curiosidad por ver
qué es esa identidad, qué son esos Sí. Y trazos. como rasgo personal de Queens, un escritor legendario, recuerdo que nos comentó acerca del por qué él empezó a escribir, que fue impulsado por un educador, José Obdulio Cordero, quien en un momento dado en el aula, después de que había hecho un recuento de distintas actividades y tareas de los estudiantes, le preguntó a Queens Duncan, ¿cuándo empieza usted a escribir? Así es. Llegamos al cuarto episodio de esta quinta temporada con un tema que en realidad creo que pocos conocen o pocos han investigado a lo largo del tiempo, como fue la expulsión de los alemanes de Costa Rica en 1942. Y Así qué es. mejor manera de hacerlo que con la investigadora y experta en tema Gertrude Peters. Llena de sensibilidad, simpatía, su rigor investigativo nos permitió recrear, junto con las páginas de los periódicos de la época, lo que significó para los ciudadanos y ciudadanas alemanes en Costa Rica ser despojados de sus bienes y lo que significó también, como lo titulamos en el programa, un lunar en nuestra democracia, con Gertrude Peters. Así es. Luego recordamos la figura emblemática de Mario Sancho a través de Monte Sancho en un programa denominado Memorias de un libre pensador. Montia Sancho, investigadora, escritora, periodista, se ha encargado con su investigación, con su libro Memorias de un libre pensador, de preservar la figura, las letras, la vena literaria, la impronta de Mario Sancho, un cartaginés muy reconocido a nivel nacional. Un cartaginés muy reconocido y que incluso en su honor hay una biblioteca pública de nuestro país, Efectivamente, la se me Biblioteca olvidaba. Pública de Cartago Mario Sancho, en su honor. Así es, Y fue un programa sumamente emotivo así es. porque no solamente fue hablar de la trayectoria de él, sino parte de esa historia que venía desde la infancia de Monte. Claro, y si ustedes lo pueden recorrer el programa, no solo en este resumen, sino que lo pueden ver en el Facebook de la Biblioteca Nacional, con solo situar el nombre del programa, cómo Montia se encargó de ponerlo en su verdadera dimensión, porque como muchos otros artistas, intelectuales, figuras prominentes, también Mario Sancho corría el riesgo de caer en el olvido. Así es. Y bueno, como en todas las temporadas de Páginas Vivas, Roberto, no puede faltar la música. Y recibimos en este set de grabación a don Álvaro Esquivel, cantautor costarricense, en un programa denominado Relatos del Pentagrama. Así es, la magia del compositor Álvaro Esquivel, que salió a la luz pública o a la luz del espectáculo en Costa Rica con una canción memorable, Canción para el Ciego del Acordeón, que se inspiró Álvaro en un personaje de la Avenida Central, un ciego con un acordeón, y nos mostró a lo largo del programa toda su vena creativa, toda su beta literaria y musical, con canciones realmente sentidas, propias, que han hecho de Álvaro Esquivel una de las figuras prominentes de la música y del espectáculo en Costa Rica y más allá de nuestras fronteras. Así es. Pues sí, Roberto, y recuerdas que al inicio del programa te mencionaba que son 106 programas producidos. 106 programas. 106. Sin embargo, a veces hay cosas pues que marcan, ¿verdad? Cuando se habla de cosas estadísticas y todo este tipo de situaciones, cuando uno llega al programa 100, creo que es digno de rescatar y digno de aplaudirnos, y tal vez sin darnos cuenta, porque en el corre-corre de los días y de la producción de los programas y de que tienen que salir publicados y demás, a veces cuesta mucho darse cuenta de esos detalles hasta que uno hace ese recorrido por esa trayectoria para poderte decir con determinación 106 programas. Nuestro séptimo programa con la invitada Macarena Barahona es un hito para la Benemérita Biblioteca Claro, Nacional, en todas las temporadas el número 100. el número 100 desde la primera temporada a esta quinta temporada.
Alcanzamos en esa publicación el número 100 de Páginas Vivas. Carmen Lira, una figura emblemática de nuestras letras, de la política costarricense, de la conciencia social, murió en el exilio porque no se le permitió venir a terminar sus días en su tierra, en Costa Rica. Y así lo retrató Macarena Barahona. Excelente, Roberto. Pero antes de continuar, vamos a un corte y regresamos en este subprograma. Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre en este cierre de temporada. Continuamos en este subprograma Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Roberto, en este recuento de programas de esta quinta temporada, pues tocamos un tema que creo que es un tema que no va a morir siempre y cuando exista esa necesidad, que creo que va a ser latente por siempre, que es la necesidad del fomento lector. Así es. Y qué mejor raíz, qué mejor simiente que inculcar la literatura como lectura y como escritura en la niñez costarricense. Y en ese aspecto, Carlos Rubio, quien amablemente accedió a visitarnos en Páginas Vivas, habló largo y tendido y de una forma muy profunda de lo que significa la literatura infantil, que es algo más, mucho más que un juego de niños. Así es, Roberto. Luego entramos en un tema que creo que ha tenido trascendencia en todos los currículos educativos, como lo fue la huelga bananera. Del año 1934. Así es, quien nos visitó Sonia Angulo y el título del programa fue Huelga de Héroes y Heroínas, porque es muy importante destacar pues esa figura femenina que sí tuvo peso y cómo fue ese peso de esas heroínas durante la huelga. Sin duda, Sonia Angulo nos ilustró sobre esa participación femenina en la famosa huelga bananera de 1934, que dio o ha preservado para la historia a figuras como Carlos Luis Fallas, por ejemplo, pero también Sonia Angulo, con su rigor histórico, nos hizo ver cómo fue la participación decisiva de las mujeres heroínas en la huelga de 1934. Así es. Luego nos visita para hablar sobre el general Cañas, el experto Tomás Federico Arias. De la traición al Al olvido. olvido. Una semblanza extraordinaria de Tomás Federico Arias, ese joven estudioso, historiador, investigador a fondo de nuestra historia, de lo que significó el general Cañas en Costa Rica, en Centroamérica, y de la forma injusta que murió condenado al olvido. Y así, Roberto, en esa misma vertiente recibimos en nuestro set a Armando Vargas para hablarnos sobre el doble asesinato del presidente Mora, que dicho sea de paso, es uno de los títulos de sus obras. Ciertamente, además el presidente Mora y el general Cañas, compañeros de luchas, de familia, de identidad centroamericana y del destino cruel en el que terminaron estas dos grandes figuras. El periodista, escritor, investigador Armando Vargas Araya nos dio a conocer el proceso que él inició para rescatar del olvido y de la injusticia a nuestro recordado presidente Juanito Mora. Y ese olvido y esa injusticia en la imagen que se quiso proyectar. Y no sé si recordás, Roberto, el título de esa obra, que de hecho tuvo mucha relevancia porque de una u otra manera implicó comunicación con su propia familia.
Sucedió a don Armando lo que le ocurre a muchos escritores que terminan sus obras, que ya tienen un título, el libro, y de pronto lo cambian. Y también han escrito un libro y el título que se supone debería ir al principio, les surge después. Y fue una conversación de don Armando Vargas con su hija, donde surgió la idea de que el título fuera El doble asesinato del presidente Mora. Realmente exacto, preciso y doloroso. Así es, Roberto. Y vino nuestro segundo programa de música. Creo que un programa bastante completo, diría yo, Roberto, porque no solamente habla un poco de la trayectoria de ella como cantante, sino también incluso de toda esa imagen proyectada, no solo con los machucambos. Hablamos de la figura de los pies descalzos, Julita Cortés, quien vino a este set de grabación gracias a don Mario Saldívar. Gracias a don Mario Saldívar, efectivamente, ese gran escritor costarricense, investigador, quien se ha preocupado por narrar en sus libros e investigaciones la trayectoria de figuras de la música popular, del arte popular en Costa Rica. Y su libro Julita Cortés y los Machucambos nos retrata la vida, la obra, la trayectoria y también el final de la cantante de los pies descalzos, en los que mencionaba don Mario Saldívar que tuvo la gran colaboración de María Lourdes Cortés, filóloga, escritora costarricense, prima de Julia Cortés, quien aportó insumos valiosísimos en la historia de Julita Cortés y los Machucambos. Sí, de hecho, Roberto, debo acotar que cuando se hizo todo el proceso de edición y postproducción de este programa, encontré varios artículos sumamente relevantes de ella, Así acerca de Julita es, Cortés, que traen imágenes que incluso para mí fue complicado encontrarlas en nuestro acervo de la Benemérita Biblioteca Nacional, que muy posiblemente es así parte es, como de esos tesoros familiares claro. que ella tiene. En este programa tuvimos la dicha de abrir con una canción emblemática de Julia Cortés y los Machucambos, Pepito, y también al reanudar la segunda parte de Páginas Vivas con Mario Saldívar sobre Julia Cortés y los Machucambos, escuchamos también un fragmento de esa maravillosa interpretación de Julia Cortés y los Machucambos con La Bamba. Realmente un programa digno de recordar, digno de que permanezca en nuestros archivos o en nuestros documentos vivos de las páginas de los viejos periódicos de papel. Sí, Roberto, y un detalle muy importante que ahorita acabo de recordar, y es que normalmente en los periódicos y demás se hablaba de los machucambos y Julia Cortés. Este Cierto, programa se denominó Julita Cortés o Julia Cortés y los machucambos, porque eso efectivamente. fue una de las principales observaciones que hizo don Mario Saldívar, el rendir homenaje a una figura que realmente fue no solo por su trayectoria, sino por su desarrollo en sí dentro del grupo musical Los Machucambos. Ciertamente, Julia Cortés junto con Rafael Galloso y Romano Zanotti marcaron una época y Julia se une a ellos musicalmente hablando después de que había ido con el propósito de estudiar y de ejercer una representación diplomática siendo muy joven en Francia y en España. Julia se encuentra con Romano Zanotti y Rafael Galloso y conforman el trío Los Machucambos que efectivamente llegó a ser más que Los Machucambos con Julia Cortés, Julita Cortés y Los Machucambos. Así es. Y así de esta manera llegamos al último programa de esta quinta temporada que recientemente salió publicado en nuestras redes sociales para hablar sobre el apóstol de la justicia social, una semblanza de Monseñor Sanabria con el presbítero Miguel Picado. El padre Miguel Picado, con su verbo, con su simpatía, su sensibilidad, nos dio la semblanza de Víctor Manuel Sanabria, un religioso quien en el año 1943, cuando se promulgan las garantías sociales y el código de trabajo, se juega todo su prestigio, se juega su nombre cuando siendo la autoridad de la Iglesia Católica en San José y en Costa Rica, accede a colaborar, a participar
y a motivar junto con Rafael Ángel Calderón Guardia, presidente de la República, y Manuel Mora Valverde, jefe del Partido Comunista de Comunista. Costa Rica, y logran una alianza única en la historia y que nos ha dado desde entonces, desde 1943, derechos laborales tan importantes como las 8 horas de trabajo, como la legislación social, como el derecho a la medicina, etcétera. El Monseñor Sanabria, Víctor Manuel Monseñor Sanabria, realmente puso todo en juego con estas dos grandes figuras, Rafael Ángel Calderón Guardia y Manuel Mora Valverde, y lo retrató maravillosamente el padre Miguel Picado. Sí, fue una forma bastante peculiar, ¿verdad? De honestamente enseñarle al ser costarricense de dónde surgió implícitamente ese acuerdo. Así es, así es, Porque como lo mencionaba él de forma muy atinada en el programa, no hay un documento, ¿verdad? Que dejen claro que hubo tal acuerdo. así Más es, sí, evidentemente lo tuvo que haber para que existieran todos los cambios que hubo dentro de la política costarricense para llegar a gozar de los derechos que hasta el día de hoy tenemos. ciertamente. Años después, en la Revolución de 1948, Monseñor Sanabria volvió a jugar un papel importante para la resolución del conflicto, para el cese de fuego y sangre entre hermanos. Así es. Roberto, este fue nuestro último programa de la quinta temporada. Son 13 programas publicados a lo largo de esta temporada con el cierre de temporada que estamos haciendo hoy. Pero a diferencia de la temporada anterior, que recuerdo que cuando íbamos a terminar te dije, bueno, Roberto, y seguimos. Así es, Y nos reímos y dijimos, seguimos. Y los esperamos próximamente en la quinta temporada. Hoy creo que es diferente. Ya la sexta temporada inició, ya iniciamos grabaciones y creo que vamos ya tocando temas bastante relevantes del acontecer nacional. Esperamos seguir con su fidelidad y con su audiencia en nuestras redes sociales y diferentes canales de comunicación. No puedo finalizar esta temporada sin hacerlo de la forma en que creo que lo hemos hecho todas las temporadas anteriores, y es dando gracias en primera instancia a la dirección de la Biblioteca Nacional, a Roberto García como conductor del programa y a cada una de las personas funcionarias de la Benemérita Biblioteca Nacional con las cuales he logrado conformar un equipo de trabajo: Vanessa Brenes, Cristian Arce, Rosemary Pacheco, Magali Arias, Milagro Sánchez, Luis Vindas, con quien ya inicié trabajo de grabación para esta sexta temporada, y el aporte de todo el Departamento de Circulación y Préstamo en todo lo que vendría siendo la recopilación de noticias para cada uno de estos programas que han salido publicados. Son 106 programas que no saldrían publicados sin el apoyo significativo de cada uno de los departamentos de la Benemérita Biblioteca Nacional, porque somos un equipo de trabajo y el éxito de este programa no sería el mismo sin el apoyo incondicional de cada una de las personas funcionarias. De mi parte, una vez más, como todas las temporadas, gracias. Y por supuesto, gracias a ustedes que nos ven, gracias a las personas que han venido al programa semana a semana a conversar con nosotros y con ustedes sobre las páginas vivas de los periódicos de papel. Ha sido desde el 2 de junio del año 2022 hasta la actualidad una travesía realmente fecunda, digna de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Muchas gracias y seguimos siempre en contacto ustedes y nosotros. Muchas gracias.